Saludos amigos, qué bueno que están con nosotros en una entrega más de este programa Encuentro con el Dr. David Brens. Para mí es un honor, primer programa del año 2020. Para mí es un honor estar con ustedes, que nos permitan seguir entrando a sus hogares por la magia de la tecnología, la televisión, el circuito cerrado y las redes sociales como el internet, Facebook, Twitter, Instagram y otras redes que están por ahí. El año que recién termina deja una secuela grandísima de actos negativos y lamentables en República Dominicana. La pandemia de los feminicidios estuvo a la orden del día en el recién finalizado 2019, y hasta el 31 de diciembre ya se habían contabilizado 80 o 81 víctimas, mujeres, fruto de feminicidios por parte de sus esposos, ex esposos o pretendientes. En América Latina, el número de feminicidios aumentó a 2.200, de acuerdo al barómetro latinoamericano. Aumentó a 2.200 las muertes en América Latina a causa de feminicidio. En Perú se declaró emergencia social a consecuencia del auge del feminicidio, como ha aumentado por allá, en Perú. En República Dominicana hace tiempo ya estamos en estado de emergencia, de una crisis profunda, porque terminamos el año 2019 con 80 u 81 feminicidios. De acuerdo a las cifras que ofrece el Ministerio de la Mujer, la Oficina Nacional de Estadísticas y la Procuraduría General de la República. Ellos dicen 80, pero ya al echarse la paloma sucedió uno u otro más, el mismo 31. Lo que pasa es que no cuentan en las cifras oficiales. Pero si el año termina de manera súper trágica por los feminicidios, aunque el procurador dice que hubo 13 menos que el año 2018, que hubo 97, en este solamente hay 80 u 81, como acabo de decir. Aunque el procurador dice que hay menos, el asunto no es la cuantía, si hay más o menos, porque no se está trabajando para que haya menos cifras, es para que no hayan cifras lamentables por causa de feminicidio, para que no haya un solo feminicidio. Para eso es que hay que trabajar. Socialmente es una tragedia y demuestra que hay una enfermedad psicológica, una enfermedad psíquica en la mayoría de los hombres de la República Dominicana, que no logran entender que cuando no existe amor o cuando termina una relación, cada quien debe coger su lugar, porque una relación sentimental es un asunto de dos, no un asunto de uno. Entonces, al no comprender eso, hay mujeres también que cometen homicidio, pero en este momento estamos contando las víctimas de violencia de género que son de sexo femenino, porque deben de haber muerto a manos de mujeres fruto de asuntos pasionales, algunos 10 o 12 hombres, que también es significativo, que no debe morir nadie, ni mujer ni hombre. Pero se ha convertido como una especie de costumbre que los hombres maten a las mujeres. Y más cuando va terminando el año, parece que las pasiones se apoderan de la mentalidad del hombre y le hacen una encegonada, lo encierran, una encerrona mental, y nada más ve que su vida se resuelve o que le busca una resolución a su vida matando a la mujer
y matándose él en su defecto, mata a la mujer, mata a los hijos y después termina con su vida. Entonces es un grave error en el cual el Estado debe intervenir de manera rápida, pero no invertir hablando de que se están tomando medidas preventivas, de que se están implementando programas. Es intervenir con la implementación de programas efectivos, porque si no lo hacemos así, vemos cómo comenzó el año, porque ahí quería entrar, el día 1 de enero de este año 2020, el día 1 de enero, ya habían 4 víctimas fruto de feminicidio, 4 mujeres muertas. Y el día de ayer, día 3, se completó la número 5 en Cotuí. Una joven camarera que fue asesinada por su expareja, una muchachita de 25 años con un hombre que le doblaba la edad y le llevaba un poquito más. Esas son elecciones cerradas, elecciones que toma la mujer, porque cuando hay una disparidad tan grande en edad, la mujer debe tener en cuenta que eso puede traer problemas. Entonces, esa jovencita perdió la vida, 7 disparos que le provocó su expareja, un señor de 59 años de edad, que inmediatamente no tenía mucho que perder porque ya la edad de ella comenzando y él terminando en el ocaso de su vida, él. Inmediatamente lo hizo, se fue a su municipio y allá se suicidó dándose un tiro. Entonces, esta cifra lamentable, ustedes me ven así un poquito medio apesadumbrado y hasta con la voz no tan fuerte, porque es que afecta a uno ver cómo la sociedad ha ido perdiendo los valores, ha ido perdiendo la actitud misericordia que tenía el ciudadano dominicano hace un par de décadas atrás, y se han ido endureciendo los corazones y ha entrado la maldad en el espíritu y en el corazón de muchos dominicanos, porque se han aferrado a la vanidad, a la lujuria, al materialismo, y se han desconectado de lo que es el seno de la convivencia familiar, y no han recibido en el seno familiar las orientaciones de convivencia en sociedad y en comunidad que antes le inculcaban y le chuflaban a uno cuando uno era niño. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Las mujeres se respetan y se quieren. A mí me llama mucho la atención que en la televisión enlatada o extranjera, yo he visto un spot publicitario donde ponen a un niño frente a una niña y le preguntan al niño que si la quiere, que si va a jugar, que si esto y con lo otro, y después le dicen al niño que si él se atreve a pegarle en la cara a esa niña. Y él dice que no. Dice, no, a eso no. Le hacen varias preguntas y él dice que sí. Entonces cuando le dicen que si se atreve a pegarle, ¿por qué? Porque es una niña y debo protegerla. Entonces, ese tipo de campañas educativas son las que deben promoverse en la República Dominicana, porque la formación llega desde la vida inicial y se va trabajando en el devenir de ella hasta el día que usted ya se fue, porque usted es un producto permanentemente en preparación intelectual, preparación espiritual, preparación académica, preparación para actuar en la sociedad. Es un producto en constante preparación el ser humano hasta el día que deja de existir. Entonces es muy penoso que tengamos en República Dominicana estadísticas tan lamentables sobre
muertes violentas de mujeres a manos de sus esposos, asesinatos. Y hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución que hay que buscar? Educar, educar, educar. Porque todo viene por una política gubernamental o estatal errada. Si hay un foco de violencia en un hogar, no puede la autoridad querer resolver eso tratando de arribar a un acuerdo o provocar o promover un acuerdo entre las partes que están envueltas en ese problema. Eso es algo que va mucho más allá de una resolución conciliatoria. Cuando exista un foco de violencia en un hogar, que una mujer está siendo objeto de maltrato psicológico o físico por parte de su pareja, o viceversa, el Estado tiene que tener respuestas inmediatas. Y la respuesta tampoco es llevar al hombre a la cárcel o a la mujer, o imponerle una orden de alejamiento. Eso no funciona así. Nosotros creemos que esa familia que está envuelta en eso debe hacerse una especie de cauterización de esa familia. Y los profesionales de la conducta, darle seguimiento, llevarlo a centros de reeducación o de educación familiar o de educación conductual, llevarlo y darle terapias a ambas personas que forman la pareja, a ambos miembros de esa pareja, debe darle orientación. Y si el asunto es una patología del hombre, entonces debe trabajarse con psicólogos expertos en la conducta humana, psicólogos clínicos, debe trabajarse esa parte para ir modificándola, para ir controlando esa parte en el hombre. Porque si hay una patología, es muy difícil que la persona se regenere totalmente. Podría ser que eso es lo que se persigue, pero por lo menos se controla y puede reinsertarse al seno familiar sin una actitud violenta, sin una actitud que demuestre que quiere agredir o a la mujer o a los hijos. Todo eso se trabaja porque para eso están los profesionales de la conducta. En caso de que pasado el tiempo, 3 o 4 meses, y el individuo no muestre algún avance o mejoría en su conducta, ya hay una infracción que se convierte en un ilícito. Entonces, esa infracción que él cometió, que es un ilícito, que lo hace a él una persona punible, y lo convierte en un imputado. Entonces, como tú no te arreglas, como tú no has demostrado que... Pero siempre dándole seguimiento, porque no se puede dejar solo en el seno del hogar a un individuo que tenga esta conducta, dándole seguimiento. Y si está armado, desarmarlo. Y con una vigilancia permanente de una persona que sea un experto en conducta humana, dándole seguimiento. Entonces, si no se reinserta al seno familiar y se reivindica, es como tú tienes un proceso y tu proceso conlleva de 2 a 20 años de prisión. Entonces yo voy a ver cuál fue la gravedad o cuál fue la causa agravante del hecho que tú cometiste. Entonces, en base a eso y lo que dice la legislación, yo te voy a judicializar y voy a conseguir una condena contra ti. ¿Por qué? Porque ya tú me demostraste a mí que no eres capaz de reinsertarte a la sociedad. Y que si te suelto, si te dejo solo, si no te doy seguimiento y vigilancia, entonces tú vas a cometer lo que ya concibiste en tu mente. Entonces, eso se puede evitar así. Hay países que
desde que hay un conato o un intento de violencia, de una vez van los profesionales de la conducta y toman ese hogar y toman esa familia y cuidan a los hijos. Consecuencia de lo que está pasando en República Dominicana es que en este año 81 mujeres murieron a manos de sus esposos, exesposos y amantes o pretendientes. Murieron. Pero la secuela que deja eso y las víctimas que quedan fruto de eso, porque hay hijos procreados en la relación de quien decidió quitarle la vida a la mujer y después quitarse la vida a él, casi siempre hay hijos, o en la relación de quien se vinculó a una mujer o se relacionó a una mujer que ya tenía hijos, pero él decidió matar a esa mujer y decidió matarse él también, o decidió ir a coger 30 años de cárcel, pero no es el papá de esos muchachos. Como consecuencia de eso que yo acabo de decir ahora mismo, de estos feminicidios, las estadísticas muestran que hay 600 niños que quedaron huérfanos. Y más del 65% de esos menores quedaron huérfanos de padre y madre. Y más del 65% de esos menores son de estrato humilde, de estrato familiar humilde, que sus abuelos, sus tíos, son personas que no dependen de recursos para proseguir la vida de esos menores y que ellos se preparen y tengan una alimentación adecuada, oportuna, y que tengan una educación adecuada y oportuna también, y que puedan formarse y ser ente positivo a la sociedad. Pero si eso sucede en el seno de la familia, en el seno familiar, colateral, si eso sucede ahí, peor pasa en el Estado. El Estado no tiene casa de acogida para niños. Eso que ustedes oyen hablar de CONANI, de que si yo quede la primera infancia, todo eso es publicidad. Eso es propaganda mediática y publicitaria. Eso no funciona para nada aquí. Y cuando logran rescatar niños o logran trasladar niños que han quedado huérfanos a esos lugares, lo hacinan y le dan comida nada más, comida no de calidad, y lo tienen ahí hacinado de tal manera que el daño psicológico que reciben esos niños se puede igualar al daño psicológico que recibieron con la muerte de sus padres. Y amén a esto, hay que agregar que hay muchos niños que son testigos oculares del asesinato de su madre y después del suicidio de su padre, que estos niños sí de verdad que no tienen forma de superar ese trauma tan lacerante y lesivo que le ha creado esta acción feminicida. Hay niños que han observado cómo sus padres lo han asesinado a su madre y después se han suicidado ellos. Y han sido testigos. Usted se imagina, no nos podemos imaginar, porque nosotros no hemos pasado por eso. Yo creo que ninguno de ustedes que me están viendo han pasado por eso. Pero podríamos ubicarnos un momento en la piel de un niño que observa cuando su padre le toma la vida a su madre y después decide tomarse él mismo la de él. Lo que eso le causa mentalmente, psicológicamente a ese niño. El trauma que recibe es tan profundo y la herida tan grande que nunca se cierra, le perseguirá por todos los días de vida que le queden. Y si logra conformar un hogar, el seno de ese hogar es como una bomba de tiempo, porque podría reeditar eso que vio, porque eso le inculcaron desde pequeño. O una frustración lo acompañaría y el hogar no sería idóneo, porque vio y sufrió una situación que no está preparado el ser humano para ver ni sufrir, ni vivir.
Entonces eso es lo que está pasando. En cuanto a los feminicidios, ¿qué necesitamos? Necesitamos varias cosas. Lo primero es la educación. La educación doméstica y la educación escolar y académica. Es lo primero, porque las sociedades que no se educan son sociedades que viven en el paleolítico todavía, o en la época cavernaria, y se supone que estamos insertados en el mundo globalizado. Entonces, lo primero es educación, educación, educación. Lo segundo, que hayan políticas preventivas, políticas serias, políticas que estén diseñadas y enmarcadas a educar o reeducar al infractor y devolverlo a la sociedad, no soltarlo hasta que no esté listo para volver a la sociedad como un ente productivo y reivindicado. Tercero, que las autoridades sean responsables al momento de recibir una denuncia o una querella o una información de un maltrato de violencia intrafamiliar. Sean responsables. Necesitamos fiscales responsables. Fiscales que se identifiquen con la víctima. Que no sean columnas de acero que le compliquen la vida a una persona que vaya buscando ayuda, que esté desvalida. Porque una persona que está siendo objeto de violencia de género es una persona vulnerable, es una persona especial. Entra en una condición especial, y más si es en el seno de un hogar donde hay hijos. Eso la consideran una persona súper especial y no puede ser tratada como cualquier ciudadano. Un ciudadano que debe tener un tratamiento especial. De inmediato deben ponerse en movimiento la acción del Ministerio Público con la Policía Judicial y ver qué es lo que pasa allí. La preparación de los fiscales y de la Policía Judicial tendrá una incidencia preeminente en la persecución de este tipo de delitos, la preparación. Y jueces que tengan dignidad, que tengan concepto de familia, que tengan ética, que tengan valor, coraje y que tomen decisiones ejemplares en cuanto a esto. Siempre, como dije al principio, agotando una fase de preparación de reinserción del imputado o del infractor. Siempre que se agote esa fase. Si no pudo reinsertarse ni nada de eso, entonces ahí viene la situación. Como lo que tú has hecho es un delito punible de una sanción penal de tantos años a tantos años de cárcel, y no lograste presentarme a mí una intención de reivindicarte a la sociedad y al seno familiar para no judicializarte y no complicar las cosas, porque tenemos la cárcel sobresaturada, porque cárceles que llevan 900 presos tienen 6.000 y 7.000 y hasta 10.000 presos, como la cárcel de La Victoria. Y los centros de acogida penitenciaria están sobrecargados también. Entonces, como las cárceles están llenas, pero el hecho no es llenar cárceles, sino resolver el problema, y yo como Estado dediqué en ti 30, 40.000 pesos para tratar de reivindicarte, y tú demostraste que no tienes esa capacidad. Entonces, como tú no te vas a reivindicar, tú lo que vas a ir a la calle es a cometer el hecho que tú querías cometer, entonces yo te voy a judicializar. Entonces, para ti tengo prisión preventiva, porque tú eres un peligro. Y te enjuicio, y te condeno, y tú cumples, para ver si en la cárcel tú te regeneras. Y no te suelto con la ejecución de la pena. Cuando vaya donde el juez que tú cumplas la mitad de la pena por ser un ente peligroso,
yo me opongo como fiscal para que el juez no te libere cuando tú conmutes el 50% de la pena, porque tú eres una persona que eres altamente peligrosa y no te voy a mandar. O hasta que tú no me demuestres ya de la cárcel que tú te regeneraste y puedes volver al seno familiar sin ningún tipo de problema. Y ustedes verán cómo va a bajar ese índice de criminalidad, de asesinatos, de feminicidios, cómo va a bajar. Porque siempre habrá un desaprensivo que se vuelva loco y mate a su mujer. Eso va a suceder, eso pasa en cualquier parte del mundo, hasta en la sociedad más avanzada del mundo, hasta en Holanda, en Suiza, en Dinamarca, en Nueva Zelanda, que son países que están 250.000 años por encima de nosotros. Eso pasa por allá. Pero la tasa va a ser muy mínima, tal vez 1 o 2. Serán las estadísticas que se contarán al año. Y cientos de niños no se van a quedar sin padre ni madre. A su suerte, es decir, no tienen la culpa de haber venido al mundo, pero tampoco tienen la culpa de que sus padres hayan decidido lo peor. Entonces, tenemos que tomar cuenta de eso y trabajar esa situación. Autoridades responsables, de mano dura, pero también con un espíritu de cooperar para la prevención y con una actitud de trabajar para la reinserción. Y si no puede haber reinserción, entonces vámonos a la judicialización. Vámonos a la judicialización del proceso. Y ahí vamos entonces a la obtención de condena. Y cuando se den esos pasos, entonces vamos a ver que esto va a llegar a su mínima expresión. Lo mismo digo en cuanto a lo que tiene que ver con la delincuencia común, que ya no es la violencia de género, porque cerca de 3.000 personas perdieron la vida fruto de, y entre esos se cuentan mujeres que no son feminicidios. Perdieron la vida a manos de la delincuencia, callejera. Pero la delincuencia callejera tiene otro matiz. La delincuencia callejera viene fruto de la soledad que vive la sociedad en cuanto a autoridades que la protejan. Las calles están desiertas. En estos días de tiempos navideños y de fin de año, vimos un poquito de presencia militar y policial en la calle. Pero la fuerza pública, que es la policía, la fuerza del orden público, es muy tímida en cuanto al patrullaje y en cuanto a la vigilancia de la vía pública. Y vemos cómo a diario mueren muchas personas, y más la región del Cibao, muchas personas víctimas, infelices, que van a su lugar de trabajo, o que vienen de su centro de estudio, o que están en su negocio, y son sorprendidos por estos cacos que le quitan la vida. Porque róbele si usted va a robar, pero no se robe la vida de una persona. Entonces, 2.000 y pico de personas murieron en el recién finalizado 2019 a consecuencia de la violencia ordinaria, que es robo a mano armada, los intercambios de disparos, enfrentamientos en sitios públicos, enfrentamientos entre bandas de delincuentes por control o controles de puntos de venta de drogas, y ahí niños perdieron la vida y personas adultas. La última persona que perdió la vida fue en Baní, una señora que estaba en un lugar y 2 personas se fueron a tiros por un control de un punto de droga y la mataron. Entonces, estamos observando que hay mucha timidez por parte de la autoridad, y también que hay una población de dominicanos que están armados de manera irregular, y otros que están armados legalmente, que portan armas de fuego legalmente, pero psicológicamente, psíquicamente no están aptos ni habilitados para andar ni siquiera con un corta uña. ¿Por qué? Porque han obtenido esas armas de fuego y las licencias de lo mismo
ustedes saben cómo la han obtenido, porque aquí todo el mundo sabe cómo se obtienen las cosas. Que no hay una fiscalización decente ni seria. Lo que yo decía ahorita, que las autoridades tienen que ser responsables. Hay una actitud irresponsable en quienes otorgan esos permisos, y a cualquier fascineroso le dan una licencia de porte y tenencia de arma de fuego. Algunos le dan de porte, no de tenencia, algunos le dan de tenencia, no de porte. Pero como quiera, de porte y tenencia de arma de fuego a personas que no cumplen con los requisitos psicológicos para portar un arma de fuego. Y vemos como cualquier loco viejo en una fiesta, vimos ahí en Cotuí, como en un lugar, una discoteca repleta de personas, de pueblerinos disfrutando, un barbarazo empezó a disparar ahí dentro. En un sitio donde había más de 200 personas y había un hacinamiento. Y ese individuo, bajo los efectos no se sabe de qué cosa, sacó su arma de fuego y empezó a disparar. Había una situación que ni siquiera estaba vinculada a él, eran otras personas que tenían una situación. Y ese individuo sacó su arma de fuego y empezó a disparar. Hirió a una persona o a varias personas. Y ahora él está poniendo condiciones para entregarse. Después que lo identificaron. Entonces imagínense ustedes. Aquí le damos arma de fuego a quien no debe tenerla. Y de manera olímpica armamos a la población. Eso en cuanto a la delincuencia común. En cuanto al narcotráfico, nosotros volvimos a sacar cero en la lucha contra el narcotráfico. Aquí la lucha contra el narcotráfico está focalizada solamente en el microtráfico. Siempre se agarra droga, muchos kilos de cocaína. Cuando se agarran 1000 kilos de cocaína es porque ya han pasado 100.000. Si se agarraron en el sur, ya en el este han salido 100.000. Si se agarraron 1000 en el sur, ya han salido 100.000 en el este. Miren que es un tema que no me gusta tocar porque es muy sensible. Aquí cualquier loco viejo se le ocurre, ese habla mucha porquería, vamos a sacarlo del aire. Y hacen lo que sea. Entonces, como uno entiende que no tiene enemigos y anda tranquilo por las calles de la ciudad y en las calles del país, es un tema que uno no puede tocar porque hay gente que se le pasa la mano. Pero lo cierto es que no estamos hablando de los narcotraficantes, estamos hablando de la lucha que debe emprender el Estado contra el narcotráfico. Y se ha quemado porque los grandes narcotraficantes están por ahí y están en contubernio con las autoridades civiles y militares y policiales y andan actuando tan campante como el caballero aquel de la bebida alcohólica famosa. Así es que están los narcotraficantes y el país siendo un almacén y un puente, un almacén de droga y un puente para transportar droga. Uno de los países, por su estabilidad política, porque tenemos un vecino que colapsó, pero uno de los países, por su estabilidad política y por lo que representa geográficamente, que se presta más como puente para el trasiego de droga desde Colombia y desde Venezuela hacia Estados Unidos y Europa, es República Dominicana. Porque estamos rodeados de mar por todas partes. Nosotros somos un país costero y estamos pegaditos del Golfo de México. Y tenemos un lado el Atlántico y el Pacífico. Entonces se hace muy fácil el traficar con drogas. Entonces, hemos colapsado, vemos cómo grandes narcotraficantes, algunos que fueron deportados al país y ahora que están sindicados de nuevo en droga, y otros que actuaban por más de 20 años, no lo digo yo, lo dice la autoridad, actuaban por más de 20 años de manera impune en el país, se hicieron dueños de las calles, se hicieron dueños de todo, empresarios que uno se sorprende cuando uno dice, pero eso era de fulano, pero y tal cosa era de fulano. No dude usted que algún narcotraficante de eso sea dueño de una institución financiera de esas que andan por ahí nuevas.
o tenga grandes acciones ahí, porque es un negocio muy lucrativo y que deja mucho, mucho dinero. Y hay que invertirlo, porque tú no lo puedes guardar en gavetas ni bajo la tierra, porque se te va a perder dinero. Y para poder blanquearlo, tienes que hacerlo de una u otra manera. Entonces, esa es la situación. En el narcotráfico, cero en conducta. Y si sacamos cero en conducta en cuanto a la guerra al narcotráfico, peor nos fue el año que recién termina, 2019, en cuanto a la lucha contra la corrupción. Vimos cómo en el aparato judicial, específicamente en lo que tiene que ver con el Ministerio Público, ha demostrado que el Ministerio Público está muy permeado por la corrupción. Muchos fiscales son unos corruptos a un nivel tal que conforman asociación de malhechores. Vimos cómo en Villa Vázquez, una fiscal que tenía ya una gran trayectoria de actos indecorosos y ya tenía muchas querellas aquí en el Consejo del Ministerio Público, esa fiscal que, según las informaciones, es la causante de la desgracia de muchísima gente, porque le ponía droga a infelices para abrirle expediente y sacarle dinero. Cómo esa fiscal se presentó a una barbería, a una peluquería, y allí, en un allanamiento ilegal e irregular, y allí le pusieron droga a los agentes de la policía, ordenado por ella, le pusieron droga en lugares específicos a los muchachos que estaban en esa peluquería, y para armarle un expediente al dueño de la peluquería, un estudiante de término de derecho, por algunas denuncias que había hecho. Pero como estamos en el mundo de la tecnología, que es bueno y es malo, quedaron captados en cámaras de seguridad que no tenían el software ni el disco duro en la peluquería, porque si está ahí, ella se lo roba el disco duro y no se puede hacer justicia. Pero sí estaban las cámaras grabando y en otra parte estaba el disco duro. Y ese fue el principio del fin de esa fiscal. En San Francisco de Macorís vemos cómo el procurador de la Corte de San Francisco de Macorís es aprehendido y sorprendido. Sorprendido y después aprendido. Sorprendido infragante, ejerciendo violencia de género contra su esposa. Y el parte judicial y periodístico y policial dice que atendiendo una llamada se trasladó al apartamento y lo sorprendió a él agrediendo a la esposa. Pero ¿qué sucede? Esto provoca que este señor renuncie, y ahí es que está la falla del sistema judicial, y ya se quedó ahí. Provoca que este señor renuncie y la esposa dice que él no le estaba agrediendo a ella, que era ella que le estaba agrediendo a él. Mira hasta dónde llegan las manipulaciones y dónde llegan las cosas. La esposa de ese fiscal, de ese procurador, dice que no era él que le estaba dando a ella, que era ella que le estaba dando a él. Ya yo dije en un principio que las personas que son víctimas de violencia de género son personas especiales porque son muy vulnerables, y sus acciones de la víctima, cuando les perjudican, no deben de ser tomadas en cuenta, porque obedecen a muchas cosas, y más cuando una mujer y en el seno familiar y hay hijos y ve que de manera inminente se le va a destrozar el hogar, que va a llegar a un momento de mucha precariedad, más si el hombre es quien solventa la casa y todo eso. Y ustedes saben lo que sucedió, que este procurador de la Corte, cuando fue ante el juez de la medida de coerción, se le puso presentación periódica
porque la mujer dijo que no era él. Y dicen las autoridades que lo vieron, que lo aprendieron a él cometiendo el hecho. Pero sin embargo, la esposa dijo que no, que era ella que lo estaba agrediendo a él. Y en una componenda entre el Ministerio Público y la justicia, porque ahí es que debe entrar la responsabilidad del juez. Ahí es que debe actuar el juez. Porque para eso existe la lógica jurídica. Ahí es que el juez debe actuar e imponer su autoridad. No, espérese. Espérese en el lenguaje llano, porque el juez habla por sentencia. Espérese un momento. No. Aquí dice la autoridad y el mismo Ministerio Público que ustedes lo sorprendieron agrediendo a su pareja. Y la ley me dice que esto es así. Yo creo en la casa de acogidas, en los centros de acogidas para tratar con profesionales este tipo de cosas. Pero también creo que no se deben de burlar de uno. Si la burla no es bueno. Si abusar de la inteligencia de uno, queriéndole meter una cosa que no es, eso es abusar de la inteligencia de uno. Entonces, vimos que ese procurador estuvo acusado, o está acusado, de violencia intrafamiliar, de agresión a su esposa. Pero también en el mismo ámbito del Ministerio Público, nos trasladamos a San Pedro de Macorís. Señores, San Pedro de Macorís, Anabel González, abogada, que clamaba como voz en el desierto por ayuda, pedía a gritos que le salvaran su vida. Todas esas semanas previo a la sentencia que dejó en libertad a su verdugo, Anabel González clamaba porque alguien la auxiliara y nadie le dio la mano. Los últimos WhatsApp de Anabel demuestran una persona que vivía en un estado de desasosiego. Yo creo que, siendo trágico, siendo muy dramático, yo creo que ella se sintió feliz cuando el tipo la mató. Porque es que la vida de ella se convirtió en una odisea, en una vida miserable, porque no encontró una respuesta de ninguna autoridad, porque el dinero que tenía el matador, el ex esposo de ella, que le había dado 7 puñaladas y estaba cumpliendo cárcel, una pena de 20 años le fue reducida a 3 y cumplió 1 año y medio. Pero ella tenía tan poca acogida en la justicia, en esta justicia banal, maligna y dañina, parte de ella, porque no toda es así. Ella tenía tan poca acogida en esta justicia tan corrupta, tan cloacal, que no encontró en quienes tenían que darle respuesta a ella y protegerla y cuidarla, no encontró una respuesta efectiva. ¿Por qué? Porque el fiscal titular y una fiscal adjunta estaban trabajando un acuerdo entre partes, al cual ella se oponía, y con un abogado indecoroso que representaba a ese imputado que luego se suicidó, a ese convicto que fue puesto en libertad bajo ese acuerdo, con un abogado indecoroso, hicieron un acuerdo y como Anabel no lo firmó, ellos falsificaron la firma de Anabel. Y la fiscal que tenía el caso de violencia de género, consciente de eso, lo sometió al tribunal. Pero los jueces, que son los que tienen que validar ese acuerdo, no tuvieron ni siquiera la delicadeza. Miren qué simple lo estoy poniendo. No tuvieron ni siquiera la delicadeza de pedir la comparecencia personal de esa persona que estaba firmando ahí, sino que homologaron. Se habla de que se regaron cerca de 5 millones de pesos para que eso sucediera, y yo creo que fue así.
entre jueces y fiscales recibieron 5 millones de pesos. ¿Y ustedes creen que la solución debe ser que ese fiscal haya sido separado de su cargo, destituido de su cargo, no del cargo de fiscal, pero no cancelado como fiscal, y que la fiscal también haya sido suspendida y que estén siendo investigados en el Consejo del Ministerio Público, y que ya eso quede ahí? Ya lo mediático se fue, ya vamos a trasladarlo a ellos, mandarlo para otro sitio, porque son dirigentes del partido, porque son gobiernistas, y hay que salvarlo, igual que al procurador de San Francisco de Macorís. Mientras sigamos así, vamos muy mal. Vemos cómo esa misma fiscal también homologó otro acuerdo con otra persona, que los abogados eran de la misma oficina del caso de Anabel. Otra joven murió, no recuerdo el nombre, si apellido Santana, algo así creo, murió también. Juana Domínguez, me dice producción aquí, Juana Domínguez, murió también, fruto de que hubo un acuerdo, y desde que el verdugo salió, inmediatamente salió, la mató, porque él salió a eso, fue a matarla. ¿Y quiénes son los actores principales? Esa fiscal y el procurador fiscal de San Pedro de Macorís, y los jueces del tribunal colegiado, que son los que validaron eso. Entonces, una sociedad que se maneje con autoridades y funcionarios judiciales que actúen de esta manera, es una sociedad desvalida, que no va para ningún lado. Porque si bien es cierto que hay que tomar medidas a lo interno de los hogares que están siendo víctimas de violencia de género, y que entran los profesionales de la conducta a trabajar eso, no menos cierto es que los funcionarios judiciales y el Ministerio Público tienen que jugar su papel. Tienen que jugar su papel. Su papel de elaboradores de casos, presentar un caso el fiscal, y su papel de juzgar un caso el juez, y de obtener una condena que sea satisfactoria para la sociedad y para la víctima. Y es también parte de lo que yo le estoy diciendo que debe de adoptarse para disminuir el número de víctimas a causa de la violencia de género. Seguimos con el Ministerio Público. El Ministerio Público también se quemó en sus miembros con la asociación de muchos de ellos con el narcotráfico. Por ejemplo, en Barahona vimos cómo el fiscal titular fue suspendido y fue sacado de la fiscalía porque se dedicaba al narcotráfico. Se le acusa de el tráfico de 400 y pico de kilos de cocaína a ese fiscal. Pero eso por eso lo investigaron y hubo méritos y lo separaron, pero no fue traducido a la acción de la justicia, porque es un narcotraficante internacional. Entonces, con la separación del cargo ya se resolvió el problema. No, usted cometió un delito y usted tiene que ser judicializado, usted tiene que ser sometido a la acción de la justicia y usted tiene que responder por eso que se le acusa. Eso es lo que se sepa, pero dice la gente, y de manera oficiosa se dice, que ese caballero traficó miles de kilos de cocaína. Pero ese fue el detonante que hizo que lo separaran. Se le estaba dando seguimiento hace tiempo, pero fueron muy tímidos, se tomaron 1 año y pico, casi 2 años para separarlo de ahí, sabiendo que habían pruebas suficientes, pruebas tangibles, que lo envolvían a él con ese flagelo del narcotráfico y con ese tráfico de droga a nivel internacional. Entonces,
Eso es lo que hemos visto de parte del Ministerio Público. En cuanto al manejo del Ministerio Público con las acusaciones de corrupción, Odebrecht quemó por completo. Esa fue la gota que derramó la copa. Quemó por completo al Ministerio Público, Odebrecht. Un expediente mal instrumentado, sometimiento por una jurisdicción de juicio que no era competente, apañamiento de muchos de los imputados que están ahí, que para mantener el chantaje se le ha hecho archivo provisional de expediente. Ustedes saben cuáles son, porque hay uno que es presidente de un partido ahora. Entonces, apañamiento de eso, encubrimiento de la realidad, negociaciones con la empresa cuando debió de hacerse negociaciones con los fiscales, investigaciones a media, porque hay también otras esferas de las acciones de Odebrecht en el país que debieron ser investigadas y no se investigaron. Por ejemplo, Punta Catalina, Alicia Ortega ha dicho en una investigación de la Asociación de Periodistas Independientes, ha dicho Alicia Ortega que en el caso Punta Catalina se trabajó con soborno de Odebrecht para que la constructora Andrade Odebrecht consiguiera eso. Tuvo que pagar sobornos de 39 millones de dólares para conseguir eso. A un ministro que ya no es ministro, y por ahí lo dejo a la imaginación de ustedes, a un ministro que ya no es ministro, que va mucho más allá de ser ministro, que aspira a otras cosas. Entonces hubo soborno por 39 millones de dólares en el caso de Punta Catalina, pero eso ha quedado ahí. Solamente se llamó Andy Dawager y hubo 2 funcionarios del Banco de Reservas que tuvieron que presentar renuncia y ya se apagó el asunto. Si nadie ha ido a la justicia por este caso. A Andy se le llamó y dijo que él era asesor, ahora está en el consejo directivo de ahí, que él era asesor y que a él se le pagó por asesoría, y él dio visto bueno. Es decir, como suceden las cosas en este país. Otros funcionarios, no de tanta importancia, que el de Bolsa de Valores del Banco de Reserva y otros más, tuvieron que presentar renuncia porque se le vinculó al caso. Que muy bien pudieron no renunciar, pero para no crear escándalo y el gobierno no quiere que le hagan bulla, ellos se vieron en la obligación de renunciar. Pero con este caso se quemó el Ministerio Público. Y con el caso de César el Abusador y el caso de David Ortiz, también se quemó el Ministerio Público. Fue una chicharrá que se dio. Bien quemado que quedó el Ministerio Público. En el ámbito judicial ya, que no es Ministerio Público, en el ámbito judicial, el aspecto judicial de la justicia, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Pleno, se empecinaba en conocer el caso Odebrecht. Era prácticamente una obsesión que tenían con el caso Odebrecht. A última hora, después de estar rodando un año ese proceso, que va a comenzar desde cero para algunos imputados, la Suprema decidió que los imputados que estaban ahí, que no eran legisladores, no gozaban del privilegio de única jurisdicción o de jurisdicción privilegiada, y que tenían que ser juzgados por un tribunal de primer grado, hasta segundo grado, y después de ir a la Suprema. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que esos miembros de la Suprema Corte de Justicia, el Pleno, decidió enviar por ante la presidencia de las salas penales
el expediente de los imputados para que sea sorteado. Y en el caso del senador Tommy Galán Grullón, será la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia que va a conocer del caso de él, y si hay recurso de apelación, entonces lo conoce el Pleno. Esta ha sido una retrospectiva a todo lo que ha sucedido, o a gran parte de lo que ha sucedido en la justicia dominicana en el año 2019. Comenzamos el año, como decía anteriormente, con cifras negativas en cuanto a accidentes de tránsito y en cuanto a la criminalidad fruto del feminicidio. Esperamos, porque si las cosas arrancaron tan fuerte, esperamos que la mano de Dios se involucre a fondo en esta sociedad y que eso se detenga ahí. Que no haya un feminicidio más ni un accidente de tránsito trágico más. Por hoy ha sido nuestra entrega, agradeciéndoles que nos hayan recibido en sus hogares. Esperamos que la pasen bien y en una próxima entrega seguiremos hablando de otros temas de interés. Muchas gracias y que pasen un feliz fin de semana.